Bien, pues buenos días, buenas tardes a todos. Este es Daniel Gambús y esto, a ver, espera. Ups. Hoy estamos a 13 de septiembre y esto es la Sociedad Teosófica Española, la Rama Bhakti de Terrassa. Y este es el curso de Akasha, una teoría integral del todo. Estamos repasando el capítulo 3, pero haciendo un mayor énfasis en lo que son los aspectos de los tres principios de Proemio. ¿eh? Aunque, bien, también vamos a aportar algunas evidencias científicas al respecto, pero sobre todo poniendo el acento en lo que son los tres principios. Y el día anterior estuvimos viendo el primero. Sí, antes que se me olvide, que esto se está grabando y que lo colgaremos del canal YouTube de la Rama Bhakti. Y si alguien no quisiera que su imagen saliera, pues solamente pues tenéis que apagar, o sea, clicar sobre el icono del vídeo en la barra de funciones. Muy bien, ya estamos. Entonces, bien, llevamos muchas sesiones, hemos llegado hasta la cuarta dimensión, o sea, recorriendo un camino largo, lo veis aquí, el guión de lo que hemos estado haciendo. En verde pongo las versiones por escrito con las imágenes de las láminas que he ido compartiendo, que he enviado en verde. Y lo que es el capítulo tercero, Reflexiones y Evidencias Científicas, los tres principios del premio de la doctrina secreta, pues es lo que estamos repasando ahora y cuando lo acabemos de repasar también os lo mandaré, que lo tengo en versión escrita también. Y luego, no sé si dará tiempo antes de la interrupción del mes de octubre, que estaré fuera. Si no lo acabamos, lo acabaremos en noviembre, pero si no, en cuanto acabemos este capítulo 3 pasaríamos al capítulo 9 de roturas de simetría y origen de la vida, que lo he dividido en dos. Lo que es el capítulo 9, ya lo vimos en su día con mucho detalle, quizá galopamos por encima un poco solo para recordar los temas, pero sin entrar, y he añadido un capítulo nuevo, el capítulo 10, Reencarnación y la cuestión de la memoria, que vamos a repasar nuevamente, una vez más poniendo mucho más acento en la cuestión de la teosofía. ¿eh? El 11 y el 12 ya os lo mandé, y el 13 y el 14, evolución en espiral y calendario cosmológico y cronología geológica exotérica y esotérica. Bueno, pues gracias a Mónica, no sé si está por aquí, que mandó en el chat del grupo de Ciencia y Espiritualidad, mandó un vídeo de 2 horas hecho por un hermano que yo entiendo que es de la teosofía, Lindsay se llama, creo, el autor, que aporta una serie de materiales, sobre todo visuales, muy buenos, y que tengo intención de incorporarlos antes de mandaros estos dos capítulos y el resto también en la versión por escrito. Poco a poco iré haciendo esto. Bueno, esto nos llevará unas cuantas sesiones, o sea, ya está. Y luego, cara al año que viene, ya cuando acabemos todo esto, voy a lo que es la segunda parte de este largo curso, que llevamos, no sé, 1 año y medio, 2 años con él. Haremos más acento en la conciencia y tocaremos lo que es el tercer objetivo de la teosofía, acerca de todos estos digamos, la conciencia, estos poderes sobrenaturales que tenemos, que se mencionan en la teosofía y que, bueno, quizás se tocan bastante menos de lo que se hablan de otras cosas y veremos qué es lo que dice la teosofía y textos al respecto. O sea, porque al final la teoría integral del todo pues cubre lo que es el espíritu, lo que es la conciencia, lo que es la materia, ¿no? Pero y cuando hablamos de conciencia tenemos que hablar de los poderes sobrenaturales que tiene la conciencia en su estado de evolución. ¿eh? Pero esto ya es para el año que viene. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar en materia.
donde estábamos, un poco de recordatorio, simplemente donde nos quedamos. Colocamos juntos, 33. Aquí, ups, me pasé. Aquí. Sí, estuvimos viendo este gráfico que ya dije que no era completo, y que lo íbamos a acabar de completar tal día como hoy. Pero resumiendo aquí, lo que nos está diciendo es que tenemos esta triada absoluta, que es, bueno, dentro de nuestra capacidad abstracta, cómo percibimos esa realidad absoluta no perceptible con nuestros sentidos ni con nuestra mente, ¿no? Y a que se manifiesta con sus tres aspectos fundamentales, el primero del cual es la seidad, ¿no? La capacidad de otorgar ser a lo que se va a manifestar, ¿no? Y ser quiere decir otorgar atributos, esencias, ¿no? Del aspecto de movimiento absoluto surge pues esta ideación precósmica, que a veces también recibe el nombre de logos no manifestado, ¿os acordáis? Este logos es no manifestado y engloba inteligencia y los patrones que todavía están en estado latente que se van a manifestar, los arquetipos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez la ideación precósmica o logos no manifestado cruza la línea de la manifestación, se convierte en lo que la naturaleza se nombra como fuerza, ¿no? La fuerza cósmica, y en el proceso evolutivo conciencia individual. ¿De acuerdo? Entonces, bien, con respecto al otro aspecto, el espacio absoluto, estuvimos hablando largamente de él surge lo que es la sustancia precósmica, y que en ese estado de todavía no manifestación recibe un nombre de Mula Prakriti, que es la semilla no manifestada, lo que será materia. O sea, que la materia surge de este espacio metafísico. ¿eh? En la manifestación, Mula Prakriti pues dará los 7 planos de materia, como ya conocéis, y es de destacar pues que en teosofía, espacio es materia. Ello implica que el espacio no está vacío, ¿no? Entonces, con respecto al espacio, Elena Blavatsky nos dice una cosa muy interesante, ¿no? Que el espacio no tiene dimensiones, es la materia física la que tiene dimensiones. Entonces, y en definitiva, y por otro lado, por un lado tenemos movimiento y conciencia, que de ellos saldrá la conciencia, y por el otro lado tenemos espacio y materia. Y una característica muy importante del absoluto es que cuando aparecen los dos aspectos de movimiento y espacio absolutos en su seno, no hay todavía lo que luego será la dualidad. Estamos todavía digamos, en el lugar abstracto. En el lugar abstracto. No hay todavía lo que luego será dualidad. Y es por ello que tenemos que entender que movimiento y espacio abstractos están potencialmente latentes en sus estados precósmicos. El siguiente paso de la manifestación del universo implicará dualidad, que no es más que estos dos aspectos de lo absoluto trabajando en equipo para hacer surgir el universo manifestado. Y vamos a ver en los siguientes citas de la explicación que da Elena Blavatsky al primer principio del premio, qué quiere decir esto de trabajar en equipo y qué implicaciones tiene. Pero antes de ver texto nuevo, porque nos quedamos aquí el día anterior, quería saber si tenéis alguna duda, algo que quisierais decir al respecto, o preguntar, o no sé. Podéis levantar la mano si queréis intervenir. Mm. No hay manos. Pues parece que todo quedó claro, qué bien, qué inteligentes que soy y qué bien lo expliqué. Muy bien, pues, y si no, la levantáis en cualquier momento si surge algo, y continuamos. Vale, sigue el texto diciendo, para Abraham, que es otra manera de llamar a la realidad una, esta realidad absoluta, es el terreno de la conciencia, por ejemplo, esa esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es una negación condicionada.
O sea, que todo atributo que la existencia condicionada pueda darle a Parabrahman tiene que negarla, porque al final, aunque digamos que sea omnipresente, estamos diciendo que no está ni este lugar ni está en el otro, sino que está en todos. Si es inmutable, quiere decir que no es mutable. O sea, al final, todo atributo que le pongamos tenemos que hacer como los budistas, neti, neti, ¿no? No, no, ¿no? Sigue el texto, pero una vez incorporamos el pensamiento a partir de esta negación absoluta, la dualidad sobreviene como contraste entre espíritu o conciencia y materia, sujeto y objeto, espíritu, sujeto, materia, objeto del sujeto espíritu que tiene conciencia para percibir. ¿Mm? Muy bien. Y sigue el texto diciendo, sin embargo, espíritu o conciencia y materia tienen que entenderse no como realidades independientes. Esto es muy importante y vamos a profundizar en esto. No como realidades independientes una de otra, del espíritu y la materia, sino que tienen que ser entendidas como dos aspectos del absoluto para Abraham, que constituyen la base del ser condicionado. ¿Eh? Estos dos principios, ¿eh? que son dos aspectos del absoluto, constituyen la base del ser condicionado, bien sea subjetivo u objetivo. Bueno, vamos a ir a pasitos, porque este texto es muy, 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 muy importante. El nombre que el absoluto recibe en sánscrito es Parabrahma. Vale, esto ya lo he dicho. Una vez traspasamos el umbral de lo absoluto y entramos en el reino de lo relativo, que es o sea, el reino de lo manifestado, nuestra realidad, nuestro cosmos, el movimiento da lugar a lo que llamamos espíritu. Y el espacio, ese espacio metafísico del reino abstracto, da lugar a la materia. Lo que este texto nos está diciendo, y esto es fundamental y característico de la teosofía, es que espíritu y materia son dos principios al mismo nivel. Esto es muy característico, no diría que es único, hay otras escuelas de filosofía y de pensamiento y de ocultismo que también lo dice, pero es muy característico de la sociedad teosófica. Espíritu y materia son principios al mismo nivel. No es cierto que espíritu es un principio más elevado que la materia, puesto que ambos son manifestaciones naturales de esta realidad última, de la realidad absoluta. Y la manifestación es una síntesis de ambos aspectos del absoluto, espíritu y materia. No son realidades manifestadas independientes, sino que una y la otra van parejas. ¿Os acordáis antes que os decía de que trabajan en equipo? ¿Eh? Conceptualmente, podemos entender movimiento como distinto de la materia, pero la realidad es que uno está asociado con el otro, porque si hay movimiento, hay una masa, hay una materia que se está moviendo. Si está en el plano físico, pues será una pelota de tenis. Si es en el plano astral, será una emoción que se está manifestando. Si es en el plano mental, será un pensamiento, pero cada uno son movimiento de la materia propia de su plano. ¿Entendéis? De esto se infiere que movimiento y materia son interdependientes. Si no hay la combinación de ambos principios, nada se manifestará, nada. Y por esto, en teosofía, decimos que ambos principios, espíritu y materia, son dos principios al mismo nivel. ¿Mm? ¿Queda esto claro o alguien quiere preguntar algo? Es muy importante. Este es un aspecto fundamental en la teosofía y que la distingue de muchas otras ciencias ocultas, tradiciones místicas, etc. De alguna forma es el dualismo frente al no dualismo, ¿no? Todo es Maya, sí, de acuerdo, estamos todos de acuerdo en la teosofía que al final todo es Maya, pero le damos su relevancia a la materia y al espíritu por igual, porque es en este campo de materia y espíritu donde nos jugamos el karma, ¿no? Vale, pues continúo, si hay algo ya me lo dirá Clarisa.
Por lo dicho, se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos de lo absoluto es esencial para la existencia del universo manifestado. Separada de la sustancia cósmica, la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual, pues solo por medio de un vehículo de materia surge esta conciencia como un yo soy yo, que quiere decir la conciencia de ser individual, siendo necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal, con mayúscula, a cierto grado de complejidad. Buah, aquí, bueno, es que digo que esto es muy importante, pero como lo estoy diciendo en todas las citas, es que quizá debería cambiar y decir que todas estas citas es que no tienen desperdicio, una detrás de otra. Bueno, lo primero, la idea introducida es que los dos principios del absoluto, movimiento y espacio, se dependen mutuamente para que se puedan manifestar, para que puedan haber manifestaciones, para que se puedan nuestros sentidos, tal como están diseñados, puedan percibir algo, ¿no? Si se pudieran separar el uno del otro, caerían de nuevo en el reino de lo no manifestado, porque es imposible que haya movimiento sin espacio guión materia y viceversa. ¿De acuerdo? La mente universal, para poder generar este sentido de conciencia de sí mismo, precisa de concentrar un rayo de su mente universal en un vehículo de materia. Y ese pensamiento de autoconciencia, ese yo soy yo, emitido por la mente universal, precisa de un cerebro físico, de un cerebro humano, para que pueda manifestarse. Es la materia la que se convierte en el vehículo de la mente universal, para que pueda producir el estado perceptivo de conciencia individual. ¿De acuerdo? Entonces, esta percepción de la conciencia individual es la consecuencia de la interacción de la unidad y el principio de separabilidad, que es una derivada de la dualidad, ¿no? O del espíritu con la materia. O sea, que esta conciencia individual es la consecuencia de la unidad que está interactuando con el principio de separabilidad. Y de aquí surge el espíritu y la materia. Bien, vamos un poco más adelante. Dice, a su vez, separada de la ideación cósmica, la sustancia cósmica permanecería como abstracción vacía y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. El universo manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Esto es una visión dualista. Otra cosa es que la consideremos maya, ilusión. Bueno, muy importante en el párrafo anterior y en este, fijaros una cosa nueva, ¿no? Elena Blavatsky ya no usa el término ideación precósmica, sino que utiliza el término ideación cósmica. Ya no estamos, o sea, hemos dejado atrás el terreno de lo absoluto y nos estamos adentrando en el terreno de lo manifestado, ¿no? Y lo relativo. Entonces, por primera vez, Elena Blavatsky, desde que ha empezado a hablar del absoluto, a propósito de este primer principio del proemio, presenta los dos principios de movimiento y materia como diferentes y ahora ya sí separados, y ya no como dos principios abstractos entrelazados en la unidad, en el triángulo ese de los tres aspectos, seidad, movimiento abstracto y espacio abstracto. Entonces, la realidad detrás de todo lo manifestado es la unidad. Eso ya lo sabemos. O lo intuimos o lo hemos oído. Pero tan pronto como se penetra en el campo de la manifestación, esta dualidad se convierte en la base de toda aparición diferenciada. Esto pasa aquí en nuestro plano físico, pero en el plano astral, en el mental y en todo y cada uno de los 7 planos, en los que la dualidad se manifiesta de forma relativa a la materia de dicho plano. Si yo aquí estoy
noto caliente, es por ausencia de frío. Si en el plano mental yo estoy en paz, es por contraste con alguien que esté agitado. Si alguien siente amor por algo o por alguien, es en contraste con un profundo rechazo o odio de ese mismo objeto. Dualidad se manifiesta de forma relativa a la materia de cada plano. De ahí podemos inferir una cosa, que cuando hablamos de la dualidad en un plano específico, estamos hablando de una dualidad relativa a ese plano. El principio es universal, pero en cada plano se manifiesta distinto según la materia propia de dicho plano. Podemos ir elevando nuestra conciencia de plano en plano, reconociendo el principio de unidad y de dualidad, o manifestación en cada plano de la existencia. De hecho, esto es una forma de meditación. Y seguidamente, Elena Blavatsky introduce el concepto de Foad, ya, ¿no? Y dice, pero, así como los polos opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia, son tan solo aspectos de la unidad, una, en la cual están sintetizados, así también en el universo manifestado existe algo, entre comillas, que une al espíritu y a la materia, al sujeto y al objeto. Este algo, desconocido al presente por la especulación occidental, es llamado Foad por los ocultistas. ¿Qué voy a decir? Texto muy importante, porque introduce este concepto que es muy extraño en Occidente. Bueno, perdón. Una vez se manifiesta el binomio espíritu y materia, estamos ya en el mundo manifestado, aparece un tercer elemento automáticamente, naturalmente. La filosofía occidental ha abordado los dos aspectos de lo absoluto con un planteamiento de radical diferencia entre ambos. Quizá uno de los filósofos conocidos que más bueno, pensó al respecto y elaboró al respecto fue Descartes. Descartes postuló que la mente es un principio inmaterial, mientras que la materia es un principio físico. Es decir, lo podemos percibir con nuestros sentidos físicos, lo material. Con este planteamiento, lo que hizo Descartes es subrayar la dualidad de los dos principios que desde el enfoque humano rigen el universo. Entonces, la pregunta que se hizo Descartes fue, ¿cómo puede ser que un principio inmaterial, tal como nuestras mentes, pueda influenciar el mundo material? Porque son, de hecho, dos mundos radicalmente distintos. Uno es, lo puedes tocar, el otro es que no sabemos, está dentro nuestro, pero no es nada material, ¿no? Es como si hubiera un fantasma que tejiera un misterioso puente de comunicación entre ambos principios, entre el mundo material y el mundo inmaterial, ¿no? Vale, pero si fuera un fantasma, digamos, hecho de materia etérea, ¿no? ¿Cómo puede tocar la máquina de nuestro cuerpo para materializar los pensamientos, ¿no? Un dedo etéreo no puede apretar un botón físico, ¿no? Así que para la filosofía occidental clásica, la paradoja no queda resuelta. Sin embargo, la filosofía oriental y la teosófica aporta una solución, puesto que espíritu y materia son dos aspectos de una misma realidad absoluta, están siempre interrelacionadas y en contacto. Recordemos que o se manifiestan las dos a la vez o no se manifiestan por separado. La teosofía propone que esta estrecha interacción de ambos aspectos del absoluto, de espíritu y de materia, es un nuevo principio y lo nombra Foad. Foad es una palabra de origen desconocido. Elena Blavatsky afirma que proviene del tibetano. Bueno, los tibetanos dicen que no reconocen la palabra. No sé, quizá proviene de la lengua Sensar o algo así, que los tibetanos eruditos utilizaban en los textos sagrados. En todo caso, sea cual sea el origen etimológico, el concepto que hay detrás de esta palabra es el vínculo que permite que el principio de la mente tenga un efecto sobre la materia. El vínculo que permite que el principio de la mente tenga un efecto sobre la materia. Y sigue Elena Blavatsky
elaborando sobre el tema. Y ahora podremos ya completar el gráfico este famoso, que espero que sea de ayuda. Dice el texto, continúa. Foad es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica, como leyes de la naturaleza. Foad es así la energía dinámica de la ideación cósmica, o, considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda la manifestación, el poder directivo de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dian Chohans, los arquitectos del mundo visible. Bueno, mucho texto, pero ya muy aclarador, y con eso podemos completar el esquema este, que espero que pueda ser de utilidad, porque al final, si nos quedamos con este esquema, cuando leemos las estancias, pues ya tenemos mucho ganado para la comprensión de lo que sigue en la doctrina secreta después del proemio. Tenemos nuestro vocabulario humano, que es muy limitado para expresar ideas abstractas, que estamos intentando describir aquí. En las enseñanzas, quizá uno de los errores más frecuentes es el de concebir la ideación cósmica como una mente maestra del universo, e incluso darle forma de dioses con sus caprichos de naturaleza muy humana, celos, ira. ¿eh? Incluso, frecuentemente, la humanidad, al reflexionar acerca de estos pensamientos tan abstractos, suele tener una tendencia a proyectar sus limitaciones emocionales a estos seres divinos, productos de, obviamente, de su imaginación. Bueno, me acuerdo Tim Boy cuando vino a visitarnos en España, cuando estuve en Arjuna, citó a Voltaire, ¿no? Y que es el Voltaire era muy astuto, ¿no? En sus pensamientos, y decía algo así como el Génesis dice que al principio Dios creó al hombre, y luego de la creación el hombre de múltiples maneras le devolvió el favor a Dios, como diciendo, creando multitud de dioses a partir de su imaginación, ¿no? Pensad en el Olimpo y tantos dioses en cada una de las civilizaciones antiguas, ¿no? Bueno, pues para abordar el concepto de ideación cósmica, dejando al lado todas estas imaginaciones humanas, ¿no? A lo largo de la antigüedad y hasta hoy, ¿no? Para abordar el concepto de ideación cósmica, primeramente lo que propongo es que esta inteligencia superior la tenemos que ver como las leyes que rigen el universo. Las leyes que rigen el universo. Las metafísicas, y luego la ley cíclica, que la veremos con el segundo y tercer principio premio, la de la kármica, etcétera, la de la separatividad, la dualidad, etcétera, y todas las derivadas físicas que se manifiestan en el mundo físico. Esto es la inteligencia superior, que son las leyes que rigen el universo y la evolución que se da en él. Esta inteligencia superior es las leyes que rigen el universo y la evolución que se da en él. Y Foad es el medio del cual se vale estas ideas cósmicas para imprimirlas en la sustancia cósmica. ¿De acuerdo? Entonces, estas impresiones no son más que las leyes de la naturaleza. ¿Vale? Consecuentemente, las leyes de la naturaleza son el resultado de la actividad de Foad, son un reflejo de las leyes universales metafísicas. Entonces, bien, podemos o bien leer los textos de la doctrina secreta y interpretar las leyes de la física. Otra posibilidad, que también la hemos usado mucho en este curso, es que miramos las leyes físicas e intentamos inferir cuáles son las leyes metafísicas. Claro, ambos caminos han de dar el mismo resultado, si no, nos estamos equivocando en algo, o cuando vamos de subida o cuando vamos de bajada, porque así como arriba es abajo. Bueno. Consecuentemente, las leyes de la naturaleza son el resultado de la actividad de Foad, que actúa como un agente mensajero transportador de las ideas cósmicas para grabarlas en la sustancia.
tal como una grabadora, ¿no? Graba la voz, ¿no? Que a su vez eclosionará o se desenvolverá en las múltiples manifestaciones de la materia. Un buen ejemplo es el del alfarero, ¿no? Podemos imaginar un alfarero, la mente del artista que en su, del artesano, vaya, tiene la idea, el jarro, ¿no? Sería la ideación cósmica. Las manos que transmiten a esa idea cósmica, que es el jarro que visualiza el alfarero, pues es Foad, ¿no? Y esas manos actuarán sobre la masa de arcilla, que sería la sustancia, para darle una forma. La materia, que tiene una forma concreta. Bueno, es una analogía, ¿no? Toda analogía tiene sus limitaciones, pero creo que es bastante buena, ¿no? Entonces, también nos habla de los Dian-Chohans, ¿no? El universo lo introduce por primera vez. El universo está construido a través de estas entidades celestiales que en teosofía reciben este nombre, Dian-Chohans. Arcángeles en otras tradiciones, la cábala, la cristiana también, la judía, vaya. Ellos se entienden como los vehículos de Foad. Hay que entenderlos como los vehículos por los que Foad transmite la ideación cósmica. Están guiados por la ideación cósmica y canalizan esta inteligencia, esta inteligente energía, digamos, cósmica, que la teosofía llama Foad. La canalizan. Una vez la ideación cósmica está manifestada, recibe el nombre de logos, que lo va a introducir en la siguiente cita. La sustancia cósmica, impregnada con estas impresiones de ideación cósmica, en la literatura teosófica frecuentemente recibe el nombre de kasha, akasha, ¿no? Aunque no viene aquí nombrado, pero bueno es citarlo, ¿no? En sánscrito, akasha significa espacio, y sabemos que la materia surge del espacio. Y en hinduismo se refiere al principio material más elevado en el mundo manifestado, ¿no? Y creo que hay una Una mano, mano, Manuel. ¿verdad? Manuel, sí, así de paso puedo beber un poco de agua. Te escucho. Pues abrir el micrófono. Eh, sí, gracias. Un momento. Sí. Eh, sobre lo que acabas de decir ahí, Sí, de logos, sí. el logos, bueno, según tradición grecorromana o incluso hebrea, de Cábala que acabas de mencionar, Ujú, el logos realmente corresponde a la misma sustancia que el uno, es decir, que el absoluto, mm, porque el absoluto en este caso sería, digamos, el punto geométrico desde donde va a emanar toda la energía de la creación. ajá. Ese punto tiende a formar otro punto, pero ojo, es el mismo punto dividido, no es un punto dos. Y lo que lo relaciona a los dos, porque para que funcionen esos dos puntos, que sería el pensamiento y la sabiduría, tiene que haber Ujú, una relación. Esa es la relación, es la que se le denomina en, ujú, eh, en este sentido que te acabo de decir, el logos, ujú, la palabra, ujú, que en realidad la ponemos o la queremos como un triángulo, pero no necesariamente es un triángulo, sino es la relación que hay entre ambos de la recta que dividen. ujú, Y es la que, desde la que se forma quizá el círculo, bueno, mejor dicho, la circunferencia, no el círculo, la circunferencia de donde emanan luego el Big Bang y los 7 días, que es donde ujú, se crea ya digamos, la materia. A ujú, partir de ahí el precósmico. Anteriormente todo es anterior, claro, evidentemente. ujú. Sí. En cuanto al Fohat, por ejemplo, yo tampoco sé de dónde viene la palabra, pero puede que sea europea, puede Ah, que sea una palabra europea. sí. ¿Y eso? ¿De qué Creo, fuente porque lo dices? cuando sale todo esto, digamos, todo esto se empieza a entender en Europa, por ejemplo, cuando se entiende, es con el teocentrismo del Renacimiento. Ajá. Es con el teocentrismo del Renacimiento porque aunque hay quien sostiene que el Renacimiento es antropocéntrico, realmente no es antropocéntrico. Antropocentrismo viene con Descartes y tal, viene después, con Ujú, otro tipo de filosofías. ujú, Pero lo que propone, por ejemplo, es que Fohat sería
digamos, en el árbol de la vida, la relación también, al igual que hay en el precósmico, la relación que hay entre Keter y Malhut, es decir, entre la ideación, la materialización, donde se empieza a materializar la ideación cósmica y Ujú, donde recepciona la materia. Ese ujú, tramo, que bueno, también se la llama Shekinah o presencia divina, la llaman de otras formas, ¿no? ujú. ¿En Evidentemente es dónde? ¿En lo la que Cábala? anima. En la Cábala. Sí, por ejemplo, Ajá. es lo que anima, por ejemplo, a la materia, a Malhut, al reino. Ujú, No se puede entender si no están conectados, claro, porque es la misma sustancia, unas en forma de partículas y otras en forma de vibración de ondas electromagnéticas, probablemente, probablemente, también según la física cuántica, que ajá. sostiene esto ahora. Me parece que la física cuántica está haciendo buena labor en ese sentido. Y bueno, para concluir, lo del dios alfarero que has dicho, me ha Ujú, gustado mucho porque es que en muchas tradiciones existe lo del dios alfarero. ajá. Pues, por ejemplo, me vino el dios alfarero, es decir, el alfarero, Ujú, el creador que has comentado antes, ujú. el que crea con sus manos, porque, por ejemplo, en Egipto el dios Yehuti, o Tot, vamos, viene siempre representando, ¿no?, la creación del hombre con un torno de alfarero. Ajá. Y para mí es bastante significativo eso que has comentado en ese sentido, porque, bueno, Una parece, analogía que ayuda a entender, sí. sí, parece bastante, pero además en lo que quería decir es lo de la unidad, lo del Ujú. el precósmico, digamos, el uno no crea el 2 sino que se divide y entra en la serie Fibonacci, porque la serie Fibonacci, por ejemplo, pasa del uno y para poder continuar tiene que dividirse ese uno. Sí. Y entonces sumado sí da el 2. Por lo tanto, en algunas Sí, corrientes, por Manuel se ejemplo, está no sería. refiriendo al principio de lo que será la proporción áurica. ¿Eh? Ujú. Sí, Sí. exactamente. Ujú. Y de ahí de esas rectas, como en algunas, por ejemplo, en geometría sagrada se dice que viene la creación de esos dos puntos Mm, y por el punto que crea la proporción o la razón áurea, a mm. partir de ahí ese círculo, no círculo, circunferencia, porque el círculo no es tan importante en este sentido, pero sí la circunferencia, porque además es infinita y de infinitos puntos. Ujú. Nada Bueno, oye, más. veo que eres un erudito. Gracias. No, 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 lo que es no que tengo me gusta mucho. participar cuando es cosas Sí, no, no, es de este tema. importante Me gusta participar y mucho. tanto. Yo tengo siempre los Gracias. espacios para participar. Pues simplemente decir que logos es la forma, has empezado hablando de logos, ¿no? Logos es la forma griega, en latín la palabra es verbo, ¿no? Y es la palabra, el sonido original, también en las tradiciones esotéricas se habla del sonido original, el aum que creó el mundo como una vibración, esa primera, la última vibración del pralaya y la primera vibración del mundo de la manifestación, ¿no? Y otra cosa muy importante que ahora le vamos a poner hincapié, fijaros que todas estas citas de logos descienden de aquí, del movimiento abstracto absoluto, del lado de la espiritualidad, del lado espiritual, perdón, no del lado de materia, ¿eh? Porque es una fuerza espiritual, ¿eh? Y ahora veremos enseguida que hay un logos no manifestado y un logos manifestado, ¿eh? Y veremos que de hecho hay tres aspectos del logos que llamamos el primero y segundo y tercer logos. Pero esto vendrá ahora, ¿eh? Ahora continuaré con esto. No sé si alguna cosa más, pero, si no continúo. Adolfo, adelante, Adolfo. Sí, Daniel, sí, yo tengo una pregunta sobre Fohat. Ajá. Claro, siempre que se intenta explicar Fohat, Ujú, es como si de repente aparece. O mm, sea, es decir, estamos como intentando explicar un relato y en un momento determinado aparece como de la nada, ¿no? Y de repente aparece Fohat, que es el que, las manos del alfarero, el que ejecuta de alguna manera la obra de la sí, ideación eso y lo es. que la ideación se convierte en materia. Sí, Eh, Entonces, siempre me queda la idea esta de, bueno, pero ¿dónde estaba Fohat para aparecer de repente así como de la nada? ¿Estaba vinculado de una manera germinal a la ideación precósmica o estaba vinculado a la sustancia precósmica, solo que estaba latente
y por lo tanto ahí no es necesario, porque ahí no en la preexistencia, ¿no? Siguiendo el Mm, esquema, bueno, pues no es necesario el FOHAT, pero mm. ¿de dónde sale así como de repente este? Bien, es una buena pregunta y tú mismo has dado la respuesta, creo yo, ¿no? No es que, pero sí, a partir del momento que hay manifestación, hay espíritu-materia y inherente a ello aparece Foghat. En el estado precósmico y absoluto anterior, como que están, como forman parte de una misma realidad y están unidos, pues no es tan necesario como en la manifestación, ¿eh? En la manifestación es absolutamente necesario, ¿eh? Porque si no, porque trabajan en equipo y, como he dicho antes, respecto a Descartes, ¿no? Es el mundo material, el mundo inmaterial, ¿no? Y hay que tener una conexión para que el mundo inmaterial, que es el transportador de todas esas ideas cósmicas, puedan ejecutarlo en el mundo material, ¿no? Y bueno, no sé, veo que la Clarisa ha levantado la mano, quizá quieres añadir algo más, ¿verdad, Clarisa? Sí, es que siempre hemos de tener en consideración que no puede aparecer nada que no estuviese ya antes, en algún modo o manera, desde el principio. Hasta que no llega este paso que tú has puesto aquí como Foghat, Mm, siendo usado por la ideación cósmica para mover la sustancia cósmica, tal mm, como dice el párrafo Foghat, es así la energía dinámica de la mm, ideación cósmica. ¿Dónde estaba esa energía? Esa energía estaba desde el principio en el espacio. Pero hasta que no llega esta parte en la que ese Foghat, esa energía, no ha de hacerse presente para realizar su propio trabajo en la manifestación. ujú, Pero tanto Foghat como cualquier otra cosa, llamémosla como sea, con los nombres que se le dan en la doctrina secreta, cualquier cosa que aparece, aparece porque ya estaba. mm, De la nada no surge nada. Esto lo hemos de tener exacto. siempre presente, porque Mm, nos confundiríamos. En muchos ujú, casos porque la persona tiende a pensar que es aquello, en este caso sería pensar que Foghat ha venido de otro lado, de otro lugar, pero no, porque no hay otro lado, no hay otro lugar. Todo ujú, procede del espacio, ujú, desde el primer movimiento en la aurora de la manifestación. Todo procede de ahí. Gracias. ujú. No, no, gracias por la intervención. Carlo ha levantado la Sí, mano y también Manuel. adelante. Sí, gracias, muy amable. No sé si me escucho. Tengo muy mal internet, por eso no puedo encender la cámara y me disculparán a Ujú. todos, pero muy buen día. Te oímos bien, Este, te oímos bien. perfecto, gracias. Pues sí, gracias, Daniel. En primer lugar, aunque tú no lo aceptes, y es mejor que no lo aceptes para no tocar tu ego, pero tienes un agudísimo sentido del razonamiento intelectual y por eso es muy enriquecedoras todas tus pláticas. Y después nos despiertas esa espiritualidad de una forma sorpresiva con lo que nos vas diciendo en los momentos. Entonces te lo agradecemos. Ahora, pasando a la pregunta de Fojate, estoy completamente de acuerdo con Clarisa. No puedo decirlo de mejor manera, con mejores palabras. Lo Ujú, único, me recuerdo del glosario teosófico, palabra que sí incluyó HPV directamente, no los agregados, y dice que Fojat, ese universal Fojat, es un aspecto de la entidad única y absoluta que forma esa parte de la tríada ujú, previo a lo precósmico. ujú, Entonces viene siendo la seidad absoluta, Sat. Algo ujú. así es como lo determina ella hablando de Juan. Entonces era solo para complementar, pero gracias por la oportunidad. Gracias a ti por la aportación, Carlos. Absolutamente, es así. Gracias. Había algo más, ¿no? Me parece. Yo Manuel, no tengo nada que añadir, que lo ha dicho Manuel Carlos. tiene la Sí, mano. Sí.
Sí, no, era solo comentar de lo que ha dicho Clarisa, me parece muy importante, porque, por ejemplo, esa unidad, yo pienso que Fohat también, o Fohat, es esa unión también que hay, no solo transversal de todo el universo, sino directa de lo que sería la divinidad, Dios o lo que sea, al hombre. Y como dije antes, en el Renacimiento viene muy bien explicado y es donde hay que buscar muchas veces estas soluciones, porque, por ejemplo, Leonardo da Vinci en 1492, cuando hace El hombre de Vitruvio, que muchas veces se pasa por alto, Ujú, está enseñando un teocentrismo y esa unidad, esa energía que viene de arriba, porque pone al hombre en el centro del universo, lo pone dentro de un cuadrado. El cuadrado, el número 4 es el símbolo del hombre, porque viene, si le habéis visto el dibujo, con los brazos extendidos y enseñando que la misma distancia de punta a punta de los dedos es la misma que de la cabeza a los pies en el canon, en un canon áureo, claro, estamos hablando, habrá gente que no sea ujú, así. Y sin embargo, y el centro de gravedad son los genitales ahí. Y cuando luego posteriormente está dentro de un círculo con los brazos un poco más elevados y las piernas más abiertas, el centro de gravedad es el ombligo y sigue teniendo esa proporción. Y está dentro de un círculo porque lo que está alimentando esa idea es que Dios y el hombre tienen la misma sustancia y eso es muy importante. Entonces yo creo que lo que decía Clarisa ha hecho muy buena puntualización ahí y yo creo ujú, que eso es a lo que en definitiva debe ir o creo que enfoca el tema FOAD, en la relación hombre-Dios, porque no olvidemos que el hombre es lo más importante de la creación. No, no los planetas, verdad, también se ordenan por sonidos o incluso por música. Ahí está lo de la música de las esferas de Platón, ¿no? ujú, Pero todo está hecho para lo que se hace en el último momento. El último momento lo que se hace es el hombre, es lo más perfecto, es lo más perfecto, ¿no? Y por tanto es lo que tiene una unidad directa. Yo creo que FOAD es eso, ujú. dentro de la dificultad o la explicación que, claro, cada uno le puede dar, ¿no? A FOAD. Mm. Gracias. Sí, gracias, Manuel. Bueno, en fin, Foad, Elena Blavatsky dice que se manifiesta en el plano físico con las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Que en ese momento, a finales del siglo XIX, eran unas fuerzas muy misteriosas que se empezaban a investigar, ¿no? Isa- Perdón, Isabel Tribó, veo Isabel ha que ha levantado levantado la la mano, mano, ¿verdad? sí. Sí, Isabel, sí. ¿Estás en mudo, quizá, Isabel, Isabel? puedes abrir el micro. Quizá estás en mudo, sí. No te oímos. ¿Mm? Aquí Ah, ahora, ¿no? Ahora, sí, ahora. ahora te oímos, sí. Vale, Sí, yo sí. tengo un documento de Joy Mills que habla acerca de Fohat y es muy interesante este documento. Ujú, Ella dice que una de las cosas más interesantes que ha encontrado son en las notas cosmológicas que atribuye al Mahatma Moria ujú, y dice acerca de unas preguntas que le hace Hume. Dice, todo en el universo oculto, el maestro, dice este, todo en el universo oculto que abarca todas las causas primarias se basa en dos principios, la energía cósmica, Fohat, o aliento de sabiduría, y la ideación cósmica. En esta única oración, el Mahatma establece tanto la primacía de la conciencia, ideación cósmica, como el principio de acción, Fohat. ujú. Me parece bastante Sí, interesante, muy que no se puede interesante. desligar una cosa de la otra. Sí, No, no, muy Es- interesante. lo dice como principio de acción. Sí. muy bien, sí, 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 sí. sí. Y si os fijáis en el gráfico este, movimiento abstracto absoluto, ideación precósmica, ideación cósmica y FOAD, que entonces que actúa sobre Akasha, ¿no? Es como si, podríamos decir, ¿no? Que el movimiento abstracto absoluto, de alguna forma, pues contiene esta energía dinámica que se expresará como movimiento, ¿no? Del que sea en cada plano, ¿no? De alguna forma. Sí. Ujú. Gracias. Ujú. ¿Alguna cosita más o avanzamos? No hay más manos. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues cuando el término de electricidad cósmica, ¿no? Elena Blavatsky lo cita, ¿no? Y
y afirma que FOAD se manifiesta en el plano físico con estas fuerzas electromagnéticas que eran muy misteriosas. La ciencia los estaba empezando a descubrir en la época de Elena Blavatsky y tal, ¿no? Los otros planos superiores, FOAD se manifiesta de forma diferente y en todo caso de forma más sutil a cada plano que vamos subiendo, ¿no? Pero, en fin, volvemos a la pregunta que se ha planteado anteriormente a propósito de Descartes, ¿no? ¿Cómo es posible que si tengo la idea de mover uno de los miembros del cuerpo, la orden del pensamiento es registrada y ejecutada por el cuerpo, ¿no? Pues que yo qué sé, el dedito este, digo, voy a apuntar a alguien y lo levanto, el dedo índice y apunto a alguien, ¿no? Primero lo tengo en un pensamiento y luego se pone el dedo a ejecutarlo, ¿no? Bueno, ya sabemos que la ciencia ha descubierto que de alguna forma esta alteración del estado de conciencia, que es el pensamiento de imaginarnos el dedo en movimiento, lo llamamos pensamiento de tener la voluntad de mover el dedito, ¿no? Produce una actividad eléctrica en nuestro sistema nervioso transmisor que induce la materia orgánica de nuestro dedito a moverse, a levantarse. Y en nuestro cuerpo pues tiene lugar esta triple actividad. La idea abstracta de mover uno de nuestros miembros, la corriente eléctrica generada por las neuronas de nuestro sistema nervioso y el acto de mover el miembro. ¿Querías añadir algo, Clarisa? Hola, Clarisa. Veo que has levantado la mano. ¿Querías añadir algo? No se te oye, Clarisa. Que me olvidaba de abrirlo. Digo Ah, sí, porque esto nos trae un asunto muy importante que se nos podría escapar, ¿no? Si seguimos más adelante. A ujú, ver, hasta el día de hoy la ciencia está considerando esta transmisión del pensamiento solo desde el cerebro a la mano, poniendo como ujú, ejemplo la mano, como ha puesto Daniel. ujú, Pero en teosofía estamos considerando que la orden viene desde el cuerpo mental. Y entonces sigue habiendo la pregunta, ¿y cómo se transmite esa orden vía el cuerpo mental, cuerpo astral cámico, doble etérico o linga sharira, cerebro ujú, físico, sistema nervioso y tal? Pues bien, en esos planos más sutiles, todas las materias que componen los diferentes subestados de arriba hacia abajo, todas están conectadas. Es muy probable que esa conexión también sea por medio de esa energía, se llama Fohat, o ujú, por algunas gradaciones de esa energía, que no sé si tendrían otro nombre. Ahora mismo no puedo situar qué clase de energía sería, pero todas las gradaciones de materia de arriba abajo, incluso podríamos irnos más arriba de la mente, pero ahora estamos hablando solo de este aspecto. sí, Todas las gradaciones están conectadas entre sí, no hay separación y no hay huecos, no hay vacíos. ujú, Todo está absolutamente inter- interconectado. Por interconectado. eso es posible Claro, claro, que haya claro. la conexión entre la mente, vía cuerpo astral, Ujú, cerebro físico y el etcétera, hasta la ujú, mano. ujú. Efectivamente, gracias. En todo caso, esta actividad eléctrica es la manifestación física de FOAD, ¿no? El cerebro físico, pues fuente del pensamiento, ¿no? Es la correspondencia física de la ideación cósmica y el miembro de nuestro cuerpo impulsado por el movimiento es la correspondencia de la sustancia cósmica, ¿no? ¿Eh? Podemos decir. En todo caso, y resumiendo, porque con todas estas intervenciones vamos a resumir un poco. La realidad absoluta existe eternamente y tiene la cualidad latente de proveer seidad. ¿Mm? No tiene ni principio ni fin esta realidad absoluta. Luego viene, y lo veis ahí en el gráfico, un principio preexistente. ¿Mm? El tiempo empezó cuando llegó la hora de que el universo se manifestara. Aquí, cuando se manifiesta. ¿Eh? Sin embargo, este estado precósmico, o sea, este estado entre el abstracto del absoluto y la manifestación, este, mm,
¿cómo lo diría? El tiempo empezó cuando llegó la hora que el universo se manifestara. Y Elena Blavatsky utiliza la palabra preexistente porque se da lugar antes de que se manifieste el universo. Sin embargo, este estado precósmico no es eterno como su fuente, el absoluto, que lo es. Pues tiene un principio y tiene un fin. Y lo veremos en su día porque seguiremos este análisis con las primeras, las 7 estancias de la doctrina secreta, porque son de cosmogénesis. La tercera estancia de la doctrina secreta comienza con el verso: la última vibración de la séptima eternidad del Pralaya palpita a través del infinito. La última vibración. Así, me estoy adelantando, claro, pero es que es conveniente citar ahora este verso de la tercera estancia de la cosmogénesis. Así, Elena Blavatsky lo describe como una vibración, ¿no? Este estado preexistente. El movimiento absoluto abstracto está en lo absoluto, en forma de vibración latente. La última vibración en el periodo de descanso, esta séptima eternidad del Pralaya, empieza a producir algunos cambios, ¿no? Que eventualmente provocarán el inicio del universo tal como lo conocemos. Entonces, el inicio de esta última vibración es esto que pongo aquí, el logos no manifestado, ¿no? Imaginaros que hay una onda que empieza a hacer su sinusoide y es la última vibración, ¿no? Y entonces, cuando ya acaba esta última vibración, empieza la ideación cósmica, empieza el mundo manifestado, empieza a contar el tiempo. Entonces, el inicio de esta última vibración que cita el primer verso de la tercera estancia es el logos no manifestado, y el final de esta última vibración es ya el logos manifestado. Así, la última vibración recoge el periodo en el cual el logos transmuta de su estado no manifestado al estado manifestado. Y cabe destacar también que el logos manifestado aparece con el origen del universo y, por tanto, desaparecerá con la disolución del mismo. Durante este periodo preexistente, tanto la ideación como la sustancia están en su estado precósmico. Y seguidamente se iniciará el estado manifestado o fenoménico, que es el que podemos percibir con nuestros sentidos. También los mentales, para el pensamiento abstracto. Esta manifestación tiene lugar, por un lado, como la aparición de la ideación cósmica y de la conciencia. Y por el otro lado, como veis, la aparición de Akasha y los planos de materia. Y finalmente, pues, a la vez aparece este Foat, que permite que estos dos aspectos de la manifestación bambantárica interactúen y se combinen para que surjan los fenómenos y la conciencia que los pueda percibir. Y para acabar de completar este gráfico, este es el mismo gráfico, pero con el texto que sigue a continuación, que es muy importante, como todos los que estamos citando hoy. Bueno, en él habla ya más de lo que es esto del logos, ¿no? Antes Manuel Fernández ha citado el logos, ¿no? Entonces, lo pone en 4 puntos. Fijaros, el primer punto: lo absoluto, el Parabrahman de los vedantinos, o la realidad una, Sat, que es, como dice Hegel, al mismo tiempo absoluto ser y no ser. Entonces, este primer punto hace referencia a la síntesis de los opuestos manifestados que solamente puede tener lugar en lo absoluto. Acordaros que hablamos que una forma de entender el absoluto desde nuestras pobres mentes es que allí es el cero, ¿no? Porque todos los opuestos están reconciliados el uno contra otro y neutralizados de alguna forma. Y luego de concebir esto tenemos que decir neti neti, por supuesto, pero es una forma que nos ayuda, ¿no? Que nos puede ayudar, vaya. Fijaros que luego viene el segundo punto y ahí introduce el primer logos. Y nos habla del logos impersonal y en filosofía no manifestado, el precursor del
del manifestado. Esta es la primera causa, o lo inconsciente, o no consciente, que me gusta más decir a mí, de los panteístas europeos. Y estamos en el nivel del movimiento abstracto absoluto. Estamos todavía en el terreno de lo abstracto. Este segundo punto, que introduce el primer logos, hace referencia al ámbito de la preexistencia. Nótese que como solamente se mencionan los logos, estos representan solamente, que lo he dicho antes, el desarrollo de uno de los dos aspectos de lo absoluto, el espiritual. Entonces, el tercer punto nos introduce el segundo logo. Y dice, espíritu-materia, vida, el espíritu del universo, Purusha y Prakriti. Bien, el tercer punto hace referencia al principio del mundo manifestado, pero en el estado arquetípico, espíritu-materia. Todavía no se ha manifestado como una multiplicidad fenoménica. Se corresponde pues a ese estado en el cual la dualidad es latente, pero todavía no se ha separado. Pero está ya latente, ¿no? En la unidad y está latente dentro de la unidad todavía, pero preparada para desplegarse como multiplicidad. Cuando esta unidad con la dualidad latente se manifieste en un fenómeno separado, aparecerá automáticamente FOAD. Para mantener la unidad, uno de los objetivos de FOAD es, en un mundo desquiciado, que para una mentalidad absoluta, que todo se fragmenta y se convierte en la multiplicidad de todos los objetos que hay, es el pegamento que lo mantiene todo unido, todavía, porque viene de la unidad. Y aunque en la manifestación se esté separando en una multitud infinita de objetos, tiene que permanecer unido. Y esa cola, ese pegamento, es FOAD, que mantiene la unidad entre ambos aspectos de la dualidad, el espíritu o la esencia del objeto y el objeto fenoménico, la materia, ¿no? Vale. Se debe entender entonces el segundo logos como una transición necesaria entre el logos primero o no manifestado y el logos tercero, que es el que se presentará en el cuarto punto, o manifestado. Segundo logos es este estado de ideación precósmica anterior al estado manifestado. Todo. Y me gustaría aquí poner un ejemplo, otra vez un ejemplo, porque, bueno, es una analogía, ¿no? Pero siempre ayuda. Imaginaros un átomo de un elemento químico. Visto desde fuera es una esfera neutra, ¿no? Sin carga eléctrica. Si es un átomo en reposo que no ha reaccionado, que está en su estado puro, un elemento hierro, sodio, el que sea, no tiene carga eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene tantos electrones en la corteza exterior como protones en su núcleo. Y como son de la misma carga, más o menos, se neutralizan, carga cero. Sin embargo, si analizamos el interior, identificamos el núcleo, que está cargado positivamente, y la corteza electrónica está cargada negativamente. Carga opuesta. Si el átomo no ha perdido o ha compartido electrones con otro átomo, se dice que no está ionizado y su carga eléctrica será neutra, puesto que tendrá el mismo número de protones que de electrones. Cuando el átomo reacciona con otro átomo para formar una molécula, se dice que se ioniza, lo que quiere decir que, oye, a mí me sobra un átomo, y el otro dice, mira, qué casualidad, a mí me falta un átomo, va, te lo cedo. Y forman una molécula. Uno cede electrones, el otro los gana, para formar vínculos de unión con átomos, y ello creará la molécula de la diversidad fenoménica. Pero fijaros que eso viene de un átomo que era neutro, pero que tenía en su interior latente esas cargas eléctricas, ¿no? Que se manifiestan una vez interacciona con otros átomos para formar moléculas. Valga como analogía. El cuarto punto, pues, el tercer logos, dice que la ideación cósmica, Mahat o inteligencia, el alma universal del mundo, el noumeno cósmico de la materia, la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza, llamado también Maha Buddhi. Maha Buddhi. Bueno, ¿qué nos dice este cuarto punto? Dice que tan pronto como la dualidad se manifiesta, se genera la triplicidad espíritu-materia FOAD. Vale, que podría ser pues un símil aquí abajo
de este triángulo de seidad, movimiento, espacio, absolutos. Bueno, en el ejemplo del átomo, el tercer aspecto que nos faltaba es el enlace químico que une unión de un signo positivo con unión de signo opuesto negativo para formar una sal, la sal de cocina, cloruro sódico. Cloro, sodio, dos átomos que se juntan y forman algo nuevo. El espíritu materia, y el enlace que los une, ese enlace electromagnético que los une es FOAT. Valga como analogía. El tercer logos es ya en el estado manifestado. Fijaros, que hemos pasado de un estado absoluto a un estado precósmico y a un estado manifestado para describir la Trinidad, el triple aspecto del logos. Bueno, tercer logos es ya este estado manifestado y se corresponde con la ideación cósmica. Es por ello que Elena Blavatsky también lo nombra inteligencia cósmica, claro, o Mahat, o alma universal del mundo, o nómeno cósmico de la materia, ¿no? Bien. ¿Ayuda este gráfico? ¿Hay algún comentario al respecto? Espero que ayude. A mí me ha ayudado a entender este texto, pero bueno, no sé. No hay manos. Bueno, habrá ayudado, Adolfo ¿no? dice que mucho. ¿Eh? Adolfo dice en un chat Que que mucho. vale, me mucho. alegro. Me alegro. Bueno, pues sí, todavía podemos continuar un poquito más. Venga, podemos encontrar alguna evidencia científica de lo que podríamos llamar la primera y básica proposición de la espiritualidad, del ocultismo. Debería ser la evidencia de una proposición, ¿no?, que postularía acerca de la existencia de un ser infinito, eterno y absoluto, ¿no?, el cual se encuentra en la base del universo y que de alguna manera sea su motor secreto, aunque en realidad no sepamos ni cómo opera y nos lo imaginemos de una forma indemostrable, ¿no? Bueno, innegablemente esto sería un desafío considerable, ¿no? La proposición es quizás demasiado ambiciosa y, en fin, lo que sigue, pues estaréis de acuerdo conmigo en que nos tendremos que conformar con evidencias científicas que darán pie a sospechas razonables de la existencia de esta realidad absoluta, ¿no? Vamos a jugar un poco con esto ahora. Bueno. Pasamos al siguiente de esto. Vale. Bien. Gracias a la ciencia de la física atómica hay una forma de sospechar razonablemente de forma numérica que hay una inteligencia superior, que le podemos llamar, para Abraham, el divino, Dios, en fin, tal como lo llamarán cada religión. Pero, en todo caso, incluso esto es una imaginación nuestra de la realidad absoluta, tal como lo llama la teosofía. Esta demostración se fundamenta en lo que yo llamo los números nucleares mágicos. Bueno, vamos a ello. Os he dicho antes que un átomo pues tiene electrones alrededor del núcleo. No es cierto que vayan siguiendo órbitas, como veis aquí, pero sí que forman una corteza electrónica que rodea un núcleo, en el cual el núcleo hay protones y neutrones. Los neutrones, como indica su nombre, no tienen carga eléctrica. Espera, me suena el teléfono y ahora no puedo atenderlo, claro. Entonces, os he dicho antes también que un elemento en su estado puro pues tiene tantos electrones como protones y pues el elemento es neutro. Y será así mientras no reaccione con otros átomos distintos. Bueno, para definir un elemento y distinguirlo de otro, se han definido una serie de números. El número primero, más importante, es el número atómico, que, bueno, se le da la nomenclatura Z, es igual al número de protones, que debe ser igual al número de electrones del elemento químico en su estado de reposo, ¿no? Pero hay otro número que se llama el A, un número másico, que es sumar el número de protones y el número de neutrones. Y esto definirá lo que se llaman los isótopos. Y un mismo elemento químico
pues puede tener varios isótopos. Mira, aquí tenéis el del sodio. ¿Veis? El numerito de abajo quiere decir, es el número atómico, o sea, el número de protones o electrones que tiene. Y el 24 es la suma de los neutrones y protones. O sea, la diferencia entre los dos, que es 13, pues esto te está diciendo que este isótopo 24 del sodio tiene 11 protones y 24 menos 11, 13 neutrones. Vale, vale. Sí. Hasta ahora no se complica la cosa. No vamos a complicar la cosa, quiero decir. Entonces, en la naturaleza hay unos 250 isótopos estables. Mira, esta es la tabla periódica completa. Veis aquí, esto tiene un protón, que tiene un electrón, pero puede tener más de un isótopo. Ya sabemos que tiene el hidrógeno, tiene el deuterio, el titrio y el, no sé, y el hidrógeno, el protón, ¿no? O sea, tiene 3 isótopos, etcétera, etcétera. Bueno, en la naturaleza se sabe que hay unos 250 isótopos estables. Esto significa que nunca se ha observado desde los tiempos cósmicos de creación del universo que se hayan desintegrado. Y corresponde a los primeros 80 elementos químicos diferentes. O sea, que hasta el plomo, digamos, el 82, todos estos elementos tienen isótopos estables. Como hay 82 y he dicho que hay 250 isótopos, pues varios, casi todos o todos los elementos tienen algún isótopo estable. O sea, que tienen más de una forma, ¿no? Todo elemento más pesado que el plomo no tiene un núcleo estable, por lo cual se desintegra más o menos rápidamente, pero en todo caso se desintegra y emite radioactividad. Mira, aquí después del plomo tenéis en el 84 el polonio, utilizado parece ser por agentes del KGB para eliminar disidentes exiliados, ¿no? Hubo unos casos famosos en Inglaterra, me parece recordar, ¿no? Bueno, quería decir que entre los Leadbeater y Anives San, en los principios del siglo XX, hicieron una iniciación en el Kundalini Yoga, que creo que es la palabra correcta, y en la que después de ello reivindicaron que podían tener una habilidad de micropsicocinética, que se llaman, ¿no? Y después de un corto pero muy intenso periodo de entrenamiento, ¿no? Y inmediatamente se pusieron a aplicarlo. Y eso fue desde el año 1895 hasta 1933, en que murió Annie Besant, y en el año siguiente, el 34, murió Leadbeater, perdón. Bueno, en casos es que estaban en contacto con William Crookes, que fue el inventor de los tubos catódicos, que luego se utilizaron para las primeras televisiones en blanco y negro, ¿no? Y querían aplicar estos poderes que acababan de adquirir de la micropsicocinética, o sea, de saber los átomos de dónde vienen y verlos y visualizarlos y tal, para estudiar los átomos de los elementos. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿a santo de qué este hombre dice esto ahora? Bueno, es que le pidieron a William Crookes, el famoso químico, que les proporcionaran muestras de elementos difíciles de obtener en estado puro. Y entonces, para el año 1907, Leadbeater y Besant habían examinado 59 de estos elementos y notaron variaciones en los supuestos átomos del neón, del argón, del kripton y del xenón, que son gases nobles, están aquí al final, siempre de la última columna de la tabla periódica, y del platino también. Bueno, entonces, Leadbeater y Besant informaron en el año 1908 en la revista The Theosophist el descubrimiento de una variación del neón. Lo visualizaron. Y ello sucedió 5 años antes de que el químico inglés Frederick Soddy diera el nombre de isótopo a átomos de elementos que difieren en su masa.
y se refería al isótopo del neón 22, variedad del neón 20. Fijaros, como curiosidad, que incluso en la teosofía y con la clarividencia de estos dos líderes tempranos de la teosófica, pues fueron precursores de lo que luego la ciencia descubrió como, bien, como eso, como isótopos, ¿no? Variaciones de un mismo elemento. Bueno, entonces resulta que los isótopos que no son estables se desintegran naturalmente y emiten radioactividad. O sea que si os dan un isótopo no estable, no le pongáis las manos encima y más bien guardad una distancia prudencial. Hacéis, por ejemplo, el sodio 24, pues tiene 11 protones y 13 neutrones. ¿Y qué les sucede? En 15 horas, la mitad de los átomos han hecho esta transformación, han convertido un neutrón en un protón. Y al pasar a tener 12 protones, y ya no 13, sino 12 neutrones, ya no es sodio, es magnesio 24. Claro, desprende una radiación beta electrónica y una cosa muy rara que no me preguntáis lo que es, porque ni idea, un antineutrino electrónico. Toma, ahí queda. Pero, a lo que iba. Y voy a la siguiente aquí. Vale. Resulta que todo isótopo que tenga en su núcleo un número de neutrones igual a 2, a 8, a 20, a 28, a 50, a 82 y hasta 126, o de protones, lo mismo, de 2, 8, 20, 28, 50, 82, tienen un núcleo estable. Y se corresponden al helio, al oxígeno, al calcio, al níquel, al estaño y al plomo que ya he citado antes. Entonces, todas estas desintegraciones van a parar al final a uno de estos elementos. Bueno, entonces, vamos a hacer antes, Manuel ha citado la proporción dorada o áurica. Vamos a ver un poco qué significan estos números. Y fijaros que la materia, para la materia, estos números 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126 son importantes porque es la materia más estable. Y la radiación, los isótopos que no son estables van a ir a parar a estos números por desintegración. Bueno, vamos a ver aquí un poco. Sí, estos son dobletes en el que son todavía más estables cuando el número de neutrones es igual al de protones. Pero bueno, hay otros entre medio. Vamos a ver la magia de estos números atómicos. Bueno, yo le he llamado demostración matemática, en todo caso números mágicos nucleares, números mágicos, símbolos y números sagrados, sabemos que los hay. Está el tetractis de Pitágoras, en el que el número 10 es la suma de los puntos que hay en este triángulo, 1 más 2 más 3 más 4. Pero es que además esto es la unidad, esto simboliza la dualidad, la trinidad y los 4 elementos cuando se manifiestan, ¿no? Es una fórmula, tiene toda una explicación del cosmogénesis, ¿no? El número de la proporción áurea permite hacer unas construcciones en espirales que luego ves que tanto la materia orgánica como la inorgánica se orienta en el espacio siguiendo estas proporciones y de una forma natural nosotros las encontramos bellas, ¿no? Aunque no sepamos que son la proporción áurea, ¿no? O, por ejemplo, bueno, el movimiento de precesión de la Tierra, cerca de 26.000 años, cada era zodiacal, 2.150 años, el número 5, los arcanos, que es un número muy importante para Pitágoras, pues hay una cadencia de encarnaciones de seres avanzados que de alguna forma marcan esa era zodiacal, ¿no? Bueno, todos esos números sabemos que hay el 3, el 4, el 7, y lo primero que nos sorprende es precisamente eso, el número 7, ¿no? Que en la teosofía pues ya sabemos
que todo lo que tenga el número 7 vamos por buen camino, ¿no? En cuanto a clasificaciones. Bueno, para empezar, pues hay que remarcar que estos números mágicos en la ordenación atómica son 7. 7, pues ya sabéis, representa la cifra de la plenitud, la cifra de cómo está organizado el cosmos. Nos lo enseñó Pitágoras, nos lo ha recordado Elena Blavatsky, los 7 planos de existencia, 7, 7 por aquí, 7 colores por allá, 7 días de la semana, 7 notas musicales, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero hay más, ¿eh? La cábala también, vamos a tirar de la cábala para que esto tenga más sentido, porque los números tienen, como sabemos, valores secretos, y de ello habla largo y tendido la doctrina secreta. Por ejemplo, el Tetractis, ¿no?, nos dice que el número 4 es igual al 10. En lo oculto, en la matemática oculta, 4 es a 10. Bueno, ya yo lo he explicado antes, el 1, el 2, el 3 y el 4, que te explica la suma 10, y eso es una explicación de la cosmogénesis en una representación en un solo número, ¿eh? Entonces, vamos a aplicar un poco de cábala y vamos a jugar un poco con los números. Podéis estar de acuerdo o no, podéis creer más o menos en la numerología sagrada, pero todos los números tienen una espiral oculta, ¿eh? La espiral oculta del número 7, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 da 28. Y ya tenemos un número, el 28, de los que están aquí. El 28 está formado por 2 tetractis, 2 dieces, 2 decenas o tetractis, y un 8. Ya tenemos el 2 y el 8. Claro que 2 tetractis también es el número 20, por lo cual tenemos el número 20. En cuanto al 50, no es más que una multiplicidad de tetractis, 5 veces el tetractis. Entonces ya os he dicho antes que es un número muy importante para la cadencia con el que vienen avatares o grandes maestros iniciáticos bueno, de alguna forma ayudar a la humanidad, ¿no? El número 28 de alguna forma se divierte a sí mismo, porque tiene, con nosotros, mejor dicho, se divierte devolviéndonos su reverso como imagen invertida en el espejo mágico del cosmos, ¿no?, que es el 82. Y tenemos el otro número, ¿no? Entonces, quizá nos recuerda que el universo ha estado creado a partir de un patrón que quiere ser simétrico, ¿eh? Y para ello hay una ley fundamental en la construcción del universo, que es la ley de paridad, ¿eh? Al invertir el sentido de los factores que definen un estado, se obtiene la imagen especular del fenómeno, ¿eh? Si los 3 segundos van para adelante, podemos tirar 3 segundos para atrás. Si hay una carga eléctrica de +2, puede haber una carga negativa de -2. Las fórmulas matemáticas que definen las leyes físicas pueden ir en un sentido o en el otro sentido, incluyendo el tiempo. Bueno, entonces finalmente nos queda el número 126. Hay una segunda reducción de la cábala, que es la de los dígitos del número, ¿no? Sumando 1 más 2 más 6 sale el 9, que es lo que tenéis aquí abajo. Si le aplicamos la adición o la espiral esta interior, 9 más 8 más todos los números sumados del 9 que hemos obtenido nos da 45, y si le volvemos a aplicar la reducción interna nos sale 9, que es un número irreductible, con lo que el número 9 es el fin de esta serie de números mágicos. Ya no pueden haber construcciones atómicas que vayan más allá de estos mundos en el mundo físico en el que estamos, ¿eh? Bien. Bueno, es bastante paradójico que el azar se haya entretenido en fabricar a lo largo y ancho del universo todos los átomos que constituyen la materia de acuerdo con una armonía de números septenarios. Parece más bien como si hubiera una todopoderosa inteligencia de alcance infinito, ¿no? Bien, hay muchas otras demostraciones que indican, que apuntan a esta ideación cósmica y a un plan precósmico, ¿no? Pero esto es bueno, para aceptar esta demostración se deben aceptar los axiomas, y esto siempre dejará espacio a los incrédulos, ¿no? Pero tranquilos, los que no sois matemáticos, y para acabar hoy, creo, sí, voy a aportar una segunda... perdón, antes de eso, Manuel, querías decir algo, ¿verdad? Sí, una pregunta. Sí. Yo lo he entendido bien, pero
El pentágono regular este azul, con los nombres de Platón, Martín Sí, Lutero, Jesús, Mahoma y sí. Nicetas, no lo entiendo, ¿qué es? Bueno, esto, a ver, esto es la era de Piscis. A ver, sin entrar en detalles, cada era dura unos 2150, 2160 años, que es lo que se recoge aquí. Y si lo dividimos en unos arcanos de 5, de 430 años, veces 5, sale 2150, más o menos con esa cadencia se presenta un maestro que ha influenciado a la humanidad. Y para comprender el mensaje completo de la era de Piscis, tienes que integrar a las enseñanzas o todos los mensajes de estos 5 maestros, que a su vez hay otros maestros menores, digamos, que también se encarnan alrededor de estos 5 puntos, ¿no? Pero bueno, esto es que sería una sesión entera para explicar Entiendo, esto, entiendo. ¿eh? Gracias. En todo caso, Pitágoras le da para Pitágoras la simbología del número 5 era la de los maestros. Y esto es lo que hay detrás. Lo puedes hacer para Aries, lo puedes hacer Sí, sí. para Géminis, para cada uno de los eras zodiacales anteriores. Para decir que el número 5 tiene su relevancia simbólica como número sagrado. Bueno, lo decía que los que no sois matemáticos o los que esta demostración matemática nos haya convencido, tengo una más filosófica, ¿no? Pero también entiendo bastante contundente, ¿no? La existencia de esta fuerza cósmica y de su programa inteligente de alcance universal también se puede demostrar por este método. El mundo que percibimos, voy a ello. El mundo que percibimos a nuestro alrededor, la naturaleza, las montañas, las estrellas, el mar, el universo que vemos, es eterno. O quizás ha empezado en algún momento. Bueno, ya hemos dicho antes que de la nada nada puede surgir, ¿no? Para nuestra mente dualista, en todo caso, hay dos posibilidades. O el universo nunca ha empezado, o sea, que es eterno, o ha empezado en algún momento, en el momento del Big Bang, según la astrofísica moderna, ¿no? Lo que dice la física moderna es que el fenómeno del Big Bang estalló hace alrededor de 13.700 millones de años. Pero, ¿de dónde habrá salido este universo? ¿Qué pasaba en el instante anterior al Big Bang? ¿O es que el universo ha salido de lo absurdo, de la nada, del vacío más vacío? Así que no existía antes de empezar a existir, pero tal como se ha dicho antes, a propósito de Foad, de la nada no puede surgir nada. En catalán decimos d'allà on no n'hi ha, no en pot rajar. De allí donde no hay nada, no puede emanar nada, no puede salir nada. Además, si el universo no estaba antes de manifestarse, tampoco se hubiera podido crear a sí mismo, ¿no? Porque como no estaba, en definitiva, yo creo que estamos todos de acuerdo que el universo, si afirmamos que el universo es finito, entonces, de alguna manera, acumulamos más contradicciones que todas las fábulas y supersticiones de todas las religiones puestas juntas. Pero bien, somos libres de creernos la absurdez de que el universo no es eterno. Pero creo yo que la inteligencia honesta y lúcida se niega a admitir que hay una causa sin causa, un cosmos creado de la nada. Para mí, la conclusión es que si el universo no ha empezado, no queda más que admitir que es eterno. Vale, ya tenemos que el mundo es eterno, que el cosmos es eterno, si estáis todavía conmigo. Pero si el universo es eterno, entonces hace falta que el universo tenga la plenitud de todas las fuerzas para poder existir por sí mismo. Entonces, si solo le faltara una de estas fuerzas, el universo ya no sería eterno, porque colapsaría, ¿no? Es necesario que el universo tenga una cantidad infinita de fuerzas para existir eternamente. Si no, sería necesario una fuerza externa al universo que le suministrara esta fuerza que le falta, y ya no podría existir por él mismo. Imaginémonos, por ejemplo, que le falta la fuerza fuerte de unión de los núcleos de los átomos. Pensad que los núcleos de los átomos está lleno de protones, que son cargas positivas que teóricamente se deberían repeler unas a otras, pero no, el núcleo es estable, ¿no? O sea,
Y eso se le llama fuerza fuerte del núcleo de los átomos. O la fuerza débil de las radiaciones, que hace que los isótopos se vayan radiando, no así fulminante de repente, sino poco a poco. Lo que se llama el tiempo de desintegración. Y eso es la fuerza débil que mantiene unido al átomo del isótopo que se va desintegrando, ¿no? Poco a poco. Bueno, eso sería la fuerza débil. Si faltara la fuerza débil, pues los átomos se disolverían todos, ¿no? Si le faltara la fuerza electromagnética que conforma el transporte de la luz y la radiación, pues la luz que emite el Sol no llegaría a la Tierra y no habría vida. O si faltara la fuerza de gravedad, pues lo mismo, nos iríamos todos, saldríamos disparados al cielo, en lugar de quedarnos con los pies sobre la Tierra, ¿no? El mundo no llegaría a formarse y nunca hubiera salido de un estado del plasma oscuro incandescente del primer instante, si no hubieran habido estas fuerzas. Bueno, de este razonamiento se desprende que para existir eternamente por sí mismo es necesario que el cosmos tenga infinitas fuerzas. Consecuentemente, si el mundo es eterno, es necesario que también sea infinito. Y si el mundo es infinito, es necesario que tenga la totalidad de las fuerzas, o mejor dicho, la totalidad de las energías y que éstas sean infinitas. Bueno, pero energías hay muchas, ¿no? Una de estas energías es la conciencia, otra es la voluntad, o no existen dentro de nosotros. Y dentro nuestro no es parte del universo. Gracias a que soy consciente y gracias a que tengo voluntad, no me dejo arrastrar por las inercias del universo y sus fuerzas camásicas, telúricas y tal, ¿no? O al menos eso lo intentamos, ¿no? En todo caso, somos libres de intentarlo y lo intentamos muchos, ¿no? Por lo tanto, somos capaces de poner los conocimientos que hemos adquirido de la astronomía, de la materia, de la química, de la biología, de la ética, acerca de nosotros mismos, la que nos proporcione los errores de la historia, a nuestro servicio, para bien, pero también para mal. Somos libres, ¿no? Pero la ética es otro debate, en el cual no entraremos, ¿eh? Bueno, si el mundo es eterno e infinito, entonces también ha de poseer las fuerzas de la conciencia y de la voluntad, ¿no? Pero como el cosmos es eterno e infinito, la conciencia y la voluntad que posee el universo también han de ser ilimitadas. Si no, el universo no podrá gobernar las infinitas energías del cual está lleno. En definitiva, la conciencia eterna e infinita del cosmos contiene una voluntad también eterna e infinita. Bien, la podéis llamar Dios, si queréis, Logos primero, o el divino, para Brahman. En teosofía la llamamos realidad absoluta. También podéis establecer una jerarquía de energías supeditadas a esta conciencia infinita y eterna. Las podéis llamar dioses y diosas, con minúscula, o Diancho Hans. O tampoco es necesario. Y solamente es suficiente guardar un respetuoso y devoto silencio delante de la grandiosidad infinita de tal espectáculo sobrecogedor, ¿no? Bien, eso cada uno lo sentirá a su manera, ¿no? En fin, podríamos hablar largo y tendido de diferentes evidencias metafísicas, físicas, que despiertan esta sospecha razonable de que hay esta realidad absoluta. Y seguramente encontraréis otras mejores que estas. Lo dejamos aquí. El próximo día, que será el 27 de septiembre, veremos el segundo y el tercer principio del premio y nos centraremos en la ley de los ciclos. Y lo trataremos a fondo, muy a fondo. El otro es la ley del karma. No creo que dé tiempo de dar la ley del karma, simplemente veremos los ciclos porque los ciclos dan mucho de sí, ¿eh? Y bueno, como os podéis imaginar, no será una lectura de decir, mira, interesante concepto esto de los ciclos. Sí, es verdad que el año es un ciclo de estaciones, los planetas satélites repiten las órbitas con un periodo determinado, pero la vida es lineal. Nacemos, vivimos y nos morimos, y así es el tiempo lineal, ¿no? Y pasamos al siguiente principio, al tercero, a ver si es más interesante que el segundo. No, eso no lo vamos a hacer, porque la ley cíclica da mucho de sí y tenemos que pensar y reflexionar mucho acerca de ello. Y con ello acabo aquí y podemos abrir el micrófono para comentar lo que queráis. Gracias por vuestra atención.
¿Dejas de compartir, Daniel? Sí, por supuesto. Share. A ver. Uy, socorro. ¿Dónde estás? Stop share. Ahora. Ahí. Bueno. José Álvarez ha abierto el micro. ¿Qué Sí, quieres comentar algo, José? para darle las gracias a Daniel, cómo nos obliga a pensar un poquito más. Me gusta la palabra obliga. Sí, 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 porque no podemos quedarnos quietos, porque entonces dejaríamos de participar del infinito universo. Sí, y entonces tenemos que formar parte del todo. Y Gracias. gracias, me ha gustado la clase de hoy. Gracias. Bueno, la primera clase, José, no sé si la has visto, pero insistimos mucho en decir, bueno, a ver, si esto del absoluto no hay manera, no hay por dónde cogerlo, ¿por qué perder tiempo en esto, no? Y lo que recalqué en esa primera clase, o sesión, mejor dicho, es que tenemos nuestro pobre lenguaje abstracto, lo intentamos estirar todo lo que podemos, ¿eh? Y claro, llega un momento que no podemos ir más allá. Esto es lo que intento hacer con estas reflexiones. Y ese más allá es la nube de oscuridad que definen los grandes maestros místicos, la nube de oscuridad, ¿no? Del no saber, ¿no? Y esa es la experiencia que tenemos que buscar con estas reflexiones, entrar en la nube de la oscuridad, dejar nuestra mente racional, entrar en la mente meditativa, la mente contemplativa y no tener miedo a que nuestros pies racionales pierdan contacto con el suelo del pensamiento racional y elevarlo al pensamiento abstracto y entrar en Buddhi. Este es el objetivo de lo que estamos haciendo aquí hoy. Sí, ojalá Sí, que ayude un poco. no he podido ver la anterior. Y bueno, Está colgada, ¿sabe? José. Estoy, como sabe Clarisa, pagando karma para Como, despejar la mochila para la próxima encarnación, porque como nos ha todos. tocado tantas cosas que es mejor no enumerar las tantas cosas que nos han pasado. Bueno, si te contara. Un día Me nos pare- contaremos los secretos, Me José, parece en que la profundidad. tenemos un lugar común donde echamos todo lo que vamos vaciando de nuestras mochilas respectivas. Mm. Y hay de aquellos que se atrevan a cogerlo de ahí. No, eso es universal y de ahí no se toca. Gracias. Gracias. ¿Qué más? En el chat veo que hay comentarios. No sé si hay algo. Vale. No. Hay un Sí, agradecimiento el de Gustavo agradecimiento. Enrico, sí. Vale, gracias. No había comentarios. Bueno, ¿está todo el mundo se ha quedado pasmado hoy o qué? Gracias. Pues cerramos la grabación entonces. Sí, sí, sí. Bien. Así que hasta la próxima semana. Ya os enviaré el programa. Gracias a todos.